Después de alabar al Señor, hermanos, vamos ahora a entrar en su palabra. Quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Y la palabra de Dios dice así: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos, Padre Santo, que edifiques en nosotros una iglesia viva y madura, donde cada miembro crezca en amor, cada miembro crezca en verdad y en unidad. Padre Santo, fortalece nuestro espíritu para ser un cuerpo firme y unido, que se une, más bien que use uno de nuestros dones que usted nos ha dado para edificar tu iglesia. Te damos las gracias, Padre amado, en esta preciosa tarde, y te suplicamos que nos bendigas con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, si usted notó, hermano, describe cómo Cristo dio dones a la iglesia para la edificación y madurez con el propósito de crecer en unidad, en amor y en verdad. Y dice, hasta reflejar la plenitud de Cristo. Hermanos, ¿alguna vez ha reflexionado sobre la asombrosa complejidad y la perfecta coordinación de nuestro propio cuerpo humano? Cada órgano, cada músculo, cada célula tiene una función específica, y cuando cada parte cumple su propósito, cada célula tiene una función específica, y cuando cada parte cumple ese propósito, el cuerpo funciona de manera óptima y perfecta. Escucha esto. Si un solo órgano falla, el cuerpo entero sufre. De manera similar, hermanos, la Biblia nos presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Voy a citar unas citas, no van a aparecer aquí en la pantalla, pero si está haciendo apuntes a la margen, en casa puede leerlo y profundizar un poco más acerca de esto. Primera de Corintios 12, 12 al 27, Romanos 12, 4 al 5, Efesios capítulo 4 del 15 al 16. Estos pasajes van a encapsular un poco más lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, con la palabra de Dios. Hermanos, no es solo un concepto poético, es una realidad profunda y vital de lo que es la iglesia. Así como un cuerpo físico necesita estar sano para cumplir su propósito, hermanos, una iglesia también debe ser saludable. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y cumplir la gran comisión. Pero ¿qué hace una iglesia que sea saludable, hermanos? Esa es la pregunta y ese va a ser el tema de hoy. Van a estar poniendo, ahorita vamos a hablar un poco, van a estar poniendo los pasajes, también los puntos en la pantalla. Pero la pregunta es, ¿qué hace una iglesia saludable? No es solo el tamaño del edificio, ni el número de asistencia, ni siquiera la calidad de música que se da en una iglesia. Una iglesia saludable se define, presta atención, por ciertas características esenciales que reflejan la voluntad de Dios y la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hoy vamos a ver, hermanos, juntos, con la palabra de Dios, lo que significa ser una iglesia verdaderamente saludable y cuál es nuestro rol y papel que usted y yo tenemos dentro de la iglesia del Señor.
El tema central de una iglesia saludable es y debe ser siempre, hermanos, la gloria de Dios. No se trata de la comodidad, hermanos, preste atención a esto, de sus miembros, ¿no? Ni del programa fascinantes que se hagan en una iglesia, sino de todo lo que se hace, hermanos, y decimos, somos algo que vaya apuntando, presta atención, a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una iglesia está sana, hermanos, es porque está reflejando el carácter de Dios y cumpliendo su propósito redentor en el mundo. Es una iglesia que vive para Dios y por Dios. Ese es el enfoque. Entonces, a continuación, mis hermanos, vamos a delinear las características distintivas o marcas que identifican a una iglesia saludable, un cuerpo de creyentes que opera conforme al plan de Dios. Y entonces vamos a ver el primer punto, o estas 4 características, y el primer punto va a ser fundamento en la palabra de Dios y predicación fiel. La segunda característica, hermanos, que tiene una iglesia saludable es adoración centrada en Dios y en el Evangelio. Tercera característica, comunión genuina, amor fraternal. Y cuarta característica, hermanos, discipulado y crecimiento espiritual. Y sin más preámbulo, entonces vamos al primer encabezado, o la primera característica, el fundamento en la palabra de Dios y predicación fiel. Y para esto vamos a leer 2 Timoteo 4, 1 al 2. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la explicación más o menos de este pasaje. Este pasaje, mis hermanos, muestra claramente la responsabilidad de proclamar fielmente la palabra de Dios en todo momento. Una iglesia saludable, hermanos, está cimentada de la sana doctrina y la predicación fiel de las Escrituras. Es la palabra la que alimenta, corrige, guía y transforma al pecador. Solamente. Una iglesia saludable, hermanos, se edifica sobre la roca inmutable que es la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, no es un mero libro de consejos como mucha gente los tiene muchas veces. No. Sino, hermanos, la Biblia es la revelación viva y autoritativa que Dios ha dejado a su pueblo, a la iglesia. La predicación expositiva, hermanos, que fielmente se predica y es explicada a través de las Escrituras, es el alimento vital, ¿para qué? Para el alma de la iglesia. Es a través, hermanos, de la palabra que somos instruidos, reprendidos, corregidos y entrenados en justicia para hacer toda buena obra al Señor. Y el pasaje que nos puede apoyar en esto está ahí, 2 Timoteo 3, 16 al 17, donde es un pasaje muy conocido, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No dice poca escritura o alguna escritura, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y le da el propósito. La palabra de Dios nos da el propósito. ¿Para qué es la palabra de Dios? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente entero, preparado para toda buena obra. La iglesia primitiva, hermanos, allá en Hechos 2:42, dice que perseveraban juntos, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva, hermanos, es un ejemplo a seguir como iglesia hoy en la actualidad, en el siglo XXI. Este es el pensamiento para aplicación para nosotros. Entonces, hermanos, la salud espiritual de una iglesia depende de cuánto se alimenta de la palabra usted y yo. Una iglesia que no enseña fielmente las Escrituras es como un cuerpo que no se alimenta, se debilita y ¿qué hace? Muere. Debemos alimentarnos.
Predicar fielmente no es decir lo que la gente quiere oír, presta atención a esto, sino lo que Dios ha dicho con verdad, gracia y autoridad a través de su palabra. No que la gente quiere escuchar, no. Hacer sentir bien a la gente es solapar a la gente y hacer la palabra de Dios a un lado. Cometemos el error más grande del mundo, que entonces tener más temor de la gente, del hombre, que de Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, es amar la palabra de Dios, escucharla atentamente cuando se predica, se estudia individualmente o en grupos, en casas o en células. Y permitir que la palabra moldee cada aspecto de nuestra vida. Si la palabra, hermanos, no es centrada para ti, entonces te hago la pregunta, ¿cómo puedes esperar que sea centrada para tu iglesia? Si no viene a ti primeramente y no la aplicas a ti primeramente, ¿cómo quieres que la iglesia la aplique? En veces decimos, hay un dicho que se dice que exigimos tanto, ¿no? Y alguien dijo que en veces exigimos tanto que queremos ir al bosque sin el hacha. No. Tú tienes parte en la iglesia del Señor, recordemos, es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Y tú y yo somos tan responsables para edificar su iglesia, no la iglesia del hombre. Entonces, hermanos, en esta primera característica de una iglesia saludable, podemos ver que el fundamento de la palabra de Dios es que la predicación fiel. Pero en segundo lugar, la característica de la iglesia saludable es, y aquí paso a la segunda característica, es adoración centrada en Dios y el Evangelio. Bien importante, hermanos, la liturgia. Muy importante. Y para esto quiero ver Juan capítulo 4, 23 al 24. 4, 23 al 24 del Evangelio de San Juan, para este encabezado. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta es la explicación de este pasaje, hermanos. Jesús enseña que la adoración aceptable no depende de lugares ni de formas externas, no, sino de un buen fluir del corazón regenerado y está centrada en la verdad del Evangelio. Una iglesia saludable, mis hermanos, adora a Dios con reverencia, sinceridad y con el enfoque dirigido a Cristo y no al hombre. La adoración, hermanos, en una iglesia saludable no se trata de nosotros o de nuestras preferencias, sino ¿de quién? De Dios. Es una respuesta reverente, gozosa, hermanos, a la verdad de quién es Él y lo que ha hecho Él por nosotros a través de Cristo. Esto incluye entonces la alabanza con cantos, la adoración sincera, la lectura de la palabra de Dios, y la celebración de las ordenanzas de la Santa Cena y el bautismo. Como un enfoque, ¿en qué? En la gloria de Cristo y la obra redentora del Evangelio. En Colosenses, el apóstol Pablo, diciendo a los colosenses, allá en Colosas, dijo lo siguiente en cuanto a esto, y allá en Colosenses capítulo 3, 16, dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué quieres que abunde en nosotros? Pues lo dice a continuación, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con, ¿qué? Con himnos y salmos y cánticos espirituales. La adoración, hermanos, saludable, no es un espectáculo emocional, ni un ritual vacío. Es una respuesta viva al Evangelio, al carácter santo y amoroso a Dios que nos dirigimos, tú y yo, cuando adoramos a Dios. Una iglesia saludable, hermanos, canta, ora, predica y vive para exaltar ¿a quién? A Cristo y no al hombre. Nuestra adoración debe estar centrada en Dios y no en nuestras emociones.
No nuestras emociones, hermanos, porque en vez de la emoción nos gana. No. Debe estar centrada en Dios, saber que estamos glorificando y honrando a aquel que fue a la cruz del Calvario, a Dios, al Señor Jesucristo. Mis hermanos, es un privilegio, escuche esto que voy a decir, hermanos, es un privilegio participar activamente en la adoración con un corazón dispuesto a honrar a Dios. Somos privilegiados. Estamos en la familia del Señor. El Señor nos ha rescatado con ese propósito para que le glorifiquemos y le honremos. Y qué mejor que aquí en la iglesia lo hagamos de una manera correcta, como Él merece y debe ser honrado y glorificado. Escucha esto, hermano, no vengas a la iglesia a ser entretenido o a ver que los demás te miren, sino ven porque quieres tener una comunión con un Dios viviente. Ofrécele tu alabanza a Él de corazón y glorifica a Él. Ese es el propósito. Ese es el propósito, hermanos. Entonces, hermanos, en esta segunda característica, nuestra adoración debe ser centrada ¿en quién? En Dios y en su evangelio. Pero en tercer lugar, hermanos, debemos tener una característica de comunidad genuina, amor y fraternal. Miren lo que dice allá en Hechos. Quiero que me acompañe a Hechos, el versículo capítulo 2, para ver lo que hacía esta iglesia primitiva al principio. Este es un ejemplo, le voy a repetir, para que una iglesia saludable continúe en el siglo XXI de esta manera. Ahora, no pretendemos ser una iglesia perfecta porque jamás la vamos a encontrar ni la va a ver. Y si usted piensa que ya encontró la iglesia perfecta, entonces le digo que entró a la iglesia equivocada. Pero la palabra de Dios nos dice en este tercer encabezado, hermanos, o característica, lo siguiente, Hechos 2, del 42 al 47. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor, fíjese lo que provoca una iglesia saludable. Ahí está, lo que el Señor provoca cuando una iglesia es saludable, cuando una iglesia se muestran estas características que muchas de las veces en las iglesias no se encuentran. El Señor añadía, dice ahí, cada día a los que habían de ser salvos. ¡Wow! ¿No le gustaría hacer una iglesia así como esa? ¿No le gustaría, hermano? La verdad, a mí sí. Tener esas características son preciosas, hermanos. Pero para la vida de ser una iglesia así como la iglesia primitiva, hermanos, ocupamos entender primero quién es Dios en nuestras vidas. Crecer espiritualmente hablando para poder enfrentar situaciones difíciles con los hermanos en la iglesia o fuera de la iglesia. Porque la iglesia primitiva, hermanos, es un ejemplo a seguir y ahí está puestas las características. Y el Señor añadía a aquellos que iban a ser salvos. La iglesia, hermanos, es fundamental. Pero también es fundamental que usted y yo sepamos lo que la iglesia es. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia le pertenece al Señor. Es del Señor, no del hombre. Es del Señor. La iglesia primitiva, mis hermanos, es un ejemplo poderoso de una comunidad marcada por el amor mutuo, la unidad y la vida compartida. La salud de la iglesia se mide también por la profundidad de su comunión, de su coinonía, ¿no? De congregarnos, de estar juntos. No solo por las actividades que se hay en la iglesia, sino por la comunión genuina que hay entre los hermanos, unos con otros. La iglesia saludable, hermanos, es un lugar donde el amor, entonces, permanece ahí. Permanece el perdón, ¿no? Permanecen las cosas que nos distraen del hermano, permanece que vayamos y pidamos perdón,
la reconciliación. Y esto, hermanos, es un reflejo del amor de Cristo por su pueblo, donde las cargas son compartidas y las alegrías multiplicadas unos con otros. Y el mismo Señor dijo, hermanos, y mandó cómo ser una iglesia saludable. Él lo dijo y está en el Evangelio de San Juan. Mire lo que dice San Juan 3:34 al 35. Y él dijo lo siguiente, y comienza con un imperativo, una ordenanza, no una si tú quieres, es una ordenanza. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, mire esa palabra, en esto. Esa palabra tiene mucho peso en cada uno de nosotros. Dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Si tuviéramos amor los unos para los otros. En Romanos 12:10, el mismo Señor nos da un mandamiento en la palabra de Dios. Pablo hablándole a los romanos, diciéndole a los romanos, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿No? En Hebreos, capítulo 10, 24 y 25, el mismo escritor de Hebreos dice, y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Déjame decirte algo, hermanos, con mucho respeto, y no lo tomes por mal. Provoca a tu hermano y llámalo. Y tú me puedes decir, pastor, ¿qué está pasando? ¿Me está diciendo que lo provoque a que se enoje? No, provócalo a que haga las cosas para el Señor con amor, exhórtalo con amor, ve y anímalo, quizás está mal, anda mal, caminando mal. Entonces provócalo a que se congregue a la iglesia. Es lo que está diciendo Pablo acá, provócalo a que venga a los estudios, provócalo a que se interese, a que anhele estar con otros hermanos, provócalo para que no deje de estar sin congregarse en la iglesia. Tú y yo debemos provocar a los que no vienen a la iglesia, no para fastidiarlos, sino para decirles que nos preocupa, hermanos. Por algo está la escritura aquí. Considerémonos unos a otros, no dejando de venir a la iglesia. Muchas veces es fácil dejar de venir por cualquier cosa. Y ahí es donde entra que debemos crecer espiritualmente hablando, para madurar y enfrentar situaciones difíciles. Como forma de aplicación, hermanos, para el creyente verdadero es, si estás dejando de congregar, involúcrate en la vida de la iglesia más allá del servicio dominical. Busca oportunidades para la comunidad, el compañerismo, hermano, y el servicio mutuo entre hermanos. Sé intencional en mostrar tu amor, el perdón y el apoyo entre hermanos o hermanas. La iglesia necesita tu amor, necesita tu servicio y sobre todo necesita que seamos luz en un mundo caído que va cada día más y más al abismo. Y si nos miran a ti y a mí que estamos peleando, ¿no? Ahora sí, como dicen allá en México, como perros y gatos, se oye mal, pero es la verdad. La gente afuera no va a creer, nos van a decir hipócritas. Nos van a decir hipócritas. Y será una tristeza porque tú y yo estaremos siendo piedra de tropiezo para aquellos que quizás el Señor los tiene ahí. Los tiene ahí, hermanos. Y por no entender bien realmente quién es Cristo en nuestras vidas, fallamos muchas veces. Y por no entender bien realmente cuál es el rol que tenemos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia donde el Señor nos ha colocado, nos ha puesto para poner nuestros dones al servicio de los demás, no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, hermanos, en esta tercera característica de la comunidad genuina y el amor fraternal, se debe reflejar en nuestras vidas regeneradas, que hemos sido regenerados, por Cristo. Pero finalmente, una iglesia saludable se caracteriza por, aquí es el cuarto punto, el discipulado y el crecimiento espiritual.
Para eso voy a tomar el pasaje de Mateo 28. Mateo 28, hermanos, 19 al 20. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Sencillo, podemos entender. Pero esta es la explicación. El mandato de Cristo no fue solo a evangelizar, presta atención, sino a tomar discípulos creyentes que crecen o que quieren crecer, hermanos, siendo obedientes a la madurez. Una iglesia saludable está comprometida con formar vidas transformadas que siguen a Jesús con profundidad. Es decir, discípulos que lleguen a entender su rol, su responsabilidad para que ellos así vayan sin ningún problema y comiencen a discipular a otros para la obra del ministerio, para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de sí mismo. Hermanos, una iglesia saludable no solo salva almas, sino también las nutre y las ayuda a crecer, a madurar espiritualmente, a través de la enseñanza que se da en la iglesia, en los estudios. Entonces los creyentes son equipados para vivir vidas, para honrar a Dios, para servir en el reino, ¿no?, del Señor. El discipulado, hermanos, no es opcional. Escuche, el discipulado no es opcional, es el corazón de la gran comisión. Es el corazón. Efesios, por eso comenzamos con Efesios capítulo 4:11, donde el mismo Señor le dice, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y dice, ¿por qué? Hasta que todos, aquí está incluido usted, si es un creyente verdadero, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el propósito, hermanos. Charles Spurgeon dijo en cuanto a esto, miren lo que dijo este hombre de Dios, este gran predicador reformado, dijo lo siguiente: una iglesia saludable no es una fortaleza espiritual, sino un faro de luz en un mundo oscuro. Tiene un corazón para los perdidos y está activamente involucrada en la proclamación del evangelio, tanto localmente como globalmente. Pero me llama la atención lo que él dijo: un faro de luz en un mundo oscuro. Y vivimos en un mundo oscuro. En un mundo, hermanos, donde esa cosmovisión cada día se está metiendo en las iglesias, cada día más y más. Y las iglesias están adoptando las ideas del mundo, la filosofía del mundo, ¿no?, las cosas, el entretenimiento, la manera cómo hacer las cosas para que la iglesia funcione. Y estamos dejando la palabra de Dios a un lado. Y poco a poco no nos damos cuenta que el mundo nos está arrastrando y la iglesia mete al mundo cada día más a la iglesia en vez de que la iglesia traiga al mundo a la iglesia. Y eso es una realidad. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pedro lo dice de esta manera ya en su primera epístola en 2:9, capítulo 2:9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Miren lo que está diciendo Pedro. Qué privilegio, hermanos, que el Señor se haya fijado en ti, se haya fijado en mí y nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo para este propósito. Y Pedro dice: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora, habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios por eso, hermanos. Si tú estás ahora aquí en estos momentos, no es porque tú viniste, es porque la Escritura dice que nadie busca a Dios, que aún todos se desviaron.
Nadie busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien busca al hombre, hermanos. Tienes que entender y reconocer entonces que eres un embajador. Somos tú y yo embajadores de la palabra de Dios, reconciliadores de la palabra de Dios. Cuando tú predicas a un incrédulo y este incrédulo, el Espíritu Santo hace la obra en él, le convence de su condición pecaminosa, viene a Cristo, has reconciliado, porque la palabra reconcilia al pecador. Dios nos usa como herramientas para su gloria y su obra, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le dice allá a los colosenses en Colosas, en el 1:28, lo siguiente: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de representar perfecto a Cristo Jesús. Y el escritor de Hebreos dice lo siguiente de esta manera también, en cuanto a esto, al discipulado. Allá en Hebreos capítulo 5:12, y esto es una realidad, lo que está diciendo el escritor de Hebreos, dice, porque debiendo ser ya maestros, y esto está hablando a aquellas personas que tienen mucho tiempo en el Señor, para que pueden ir y compartir el Evangelio, pero están en una condición espiritual estancados. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica la leche es inexperto de la palabra y de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, dice aquí, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor es muy claro lo que está diciendo acá. Hermanos, la iglesia no está llamada solo a llenar asientos. Escuche esto. La iglesia no está llamada solo a llenar asientos, sino a formar discípulos que se parezcan cada vez más a Cristo. En veces nos preocupamos por llenar los asientos, pero la gente que estamos ya aquí, ocupamos crecer los hermanos que estamos aquí para esto. Para entonces traer a otros, discipularlos, guiarlos, instruirlos, y así estos traigan a otros y así. Entonces, hermanos, la iglesia no está llamada solo a llenar asientos, sino a proclamar, a ser discípulos y traerlos para Cristo. El crecimiento espiritual no es automático también. No se da de la noche a la mañana, no. Se requiere enseñanza bíblica, relaciones de discipulados, rendición de cuentas y una vida de obediencia, es decir, enfocarnos en la palabra de Dios, tener interés por la palabra de Dios, tener interés por estudiar la palabra de Dios, estudios. Por eso, hermanos, el crecimiento espiritual no se da automático. Es un proceso. Es un proceso, hermanos. Ahora esta es la pregunta, mis hermanos, en esta tarde. ¿Estoy creciendo espiritualmente o me he conformado con una fe superficial? Esa es la pregunta que debemos llevarnos a casa y comenzar a examinarnos a sí mismos, así como tuvimos el primer estudio en la primera hora de 2 de Corintios 13. Debemos examinarnos. ¿Estoy ayudando a otros a crecer? O, como dije hace rato, o soy piedra de tropiezo para otros. Como creyentes, hermanos, debemos comprometernos en madurar espiritualmente hablando. Buscar a personas, mentores, hermanos. En la iglesia hay hermanos, hermanas que son maduras en el Señor. Debemos buscar consejo. Cuando te sientas angustiado o angustiado, desanimado, desanimada, con ganas de platicar con alguien, consigue a un mentor maduro, que tú digas, esta persona me va a dar un consejo bíblico conforme a la palabra de Dios. Pero tristemente, hermanos, en veces buscamos a los de afuera y ellos no te van a dar un consejo sabio. Te van a decir, no lo hagas, retírate.
Yo te lo dije, que te retiraras. No, hermanos, debemos buscar personas que son maduras en la palabra de Dios y que ellos puedan venir y te puedan orar contigo, aconsejar y animar. Eso es lo que tenemos que hacer para ser una iglesia saludable. Recordemos la ilustración del cuerpo, ¿no? Hay una ilustración que nos dice aquí la palabra de Dios. Uno dice, si el ojo dice, no soy mano, ¿dejará de ser cuerpo? Claro que no. Claro que no. Dios te ha dado dones y talentos únicos, hermano y hermana, y te ha colocado en esta iglesia con un propósito divino. Tu compromiso con la palabra de Dios, hermano, tu adoración sincera, tu amor por los hermanos, tu deseo de crecer y compartir el evangelio son esenciales para que esta iglesia sea un cuerpo vibrante, vivo y saludable para la gloria de Dios. En Efesios capítulo 4, 15 al 16, Pablo dice lo siguiente: estamos siguiendo la verdad en amor. Estamos creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mis hermanos, una iglesia saludable no es perfecta, como dije hace rato, pero sí debemos, escucha lo que voy a decir, sí debemos estar en movimiento hacia la madurez espiritual, usted y yo. Debemos estar en movimiento hacia la madurez espiritual. No se conforma con la mediocridad, sino que anhela reflejar la gloria de Cristo. Y eso es lo que ocupamos, anhelar, reflejar esa gloria de Cristo. Dios no solo quiere una iglesia organizada, sino un cuerpo vibrante, lleno de vida, concentrada en su palabra, enamorada de su presencia, unido en amor y apasionado para ser discípulos y guiar a otros al crecimiento espiritual. Este hombre de Dios, nuevamente cito, Charles Spurgeon, dijo, una iglesia, presta atención, una iglesia que no enseña la verdad de Dios con claridad no es una iglesia, sino una trampa para las almas. Y es una realidad. Es una trampa para las almas cuando no se predica lo que Dios dice, sino lo que el hombre dice. No. C.S. Lewis, otro predicador que está en la presencia de Dios, C.S. Lewis dijo, el objetivo de Dios no es hacer que nos sintamos cómodos, presta atención, sino hacernos santos. ¿Tiene sentido? Escucha esto, hermano. La iglesia no existe para entretenernos, sino para transformarnos. Una iglesia no tiene que entretener, sino que tiene que transformar a través de la palabra de Dios lo que Dios dice. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos lo siguiente: ¿estoy contribuyendo a la salud de mi iglesia en donde el Señor me puso? ¿Estoy viviendo de tal manera que la gloria de Dios sea el centro de todo lo que hago? Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que honre su nombre en todo lo que tú y yo hagamos, siendo un faro de esperanza y verdad en este mundo caído. Como conclusión, hermanos, ¿qué es una iglesia saludable? Una iglesia saludable, entonces, aquella donde cada miembro crece en Cristo, sirve según el don que Dios le dio, edifica a los demás en amor y en unidad. No se trata solo de asistir, sino de madurar juntos hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, así como dice Pablo allá en Efesios capítulo 4, 3. ¿Estoy siendo parte activamente de este cuerpo de Cristo? ¿Estoy dejando que Dios me use para edificar a otros? Una iglesia saludable no depende solo de su pastor. Presta atención a esto. No depende de su pastor, sino de cada uno de nosotros, cómo funcionamos en unidad y en amor. Entonces, la pregunta, ¿entendemos cuál es el rol que tú y yo tenemos en la iglesia donde el Señor nos ha colocado? Pablo ya lo dijo, que él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros predicadores, a otros maestros, con el propósito de que cada uno de nosotros sea edificado y sea enseñado. Y si lees más para adelantito, vas a ver que venimos a la iglesia a escuchar, pero a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra, por práctica, si no, ¿cómo vamos a crecer? Vayamos a casa, hermanos, reflexionando con este tema. ¿Qué es una iglesia saludable? Y no cuestiones, mejor pregúntate, ¿yo soy parte de esta iglesia saludable? ¿O qué debo de aportar yo para ser una iglesia saludable? ¿Sabes qué debes de aportar? Someterte a la palabra de Dios. Someterte a la palabra de Dios es todo. Ser obediente y poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Es todo. Para que así de esa manera tú y yo nos podamos amar, orar unos por otros, mirar cómo debe de ser, y cuando venga un problema, una situación, podamos enfrentarlo no con tus propias fuerzas, sino con la palabra de Dios. Y decir, escrito está. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu bendita palabra, mi Dios. Tú que conoces nuestros corazones, Señor. Escudriñas nuestros pensamientos, todo lo que hay dentro de nosotros. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Por favor, queremos ir a casa reflexionando no en lo que dijo la persona que se paró y habló, sino en lo que tu palabra nos dice y nos dijo. Que podamos ir a casa reflexionando, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, y te suplicamos que nos bendigas y que nos lleves a casa, Padre amado. Y así como leímos en tu palabra, que podamos ser luz en medio de un mundo oscuro, donde cada día se está hundiendo cada día más y más en el abismo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Ayúdanos, Padre. Te pedimos de tu dirección, pero también te pedimos perdón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermano,